Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a este panel de operadores de servicios de telecomunicaciones. Me permití sugerir algunos temas que pudieran ser abordados por nuestros operadores y al mismo tiempo, bueno, darles la libertad de que si consideran que existan otros temas adicionales que quisieran tratar, pues que se traten, ¿no? Los cuatro temas que sugerí son temas que obviamente están en boca de muchos. El primero es en relación con el tema de la compartición de infraestructura. Es un tema que tiene aspectos regulatorios fundamentales, tanto a nivel federal como estatal y municipal, porque de lo que se trata es de ver las potencialidades de la compartición de infraestructura que está bajo el dominio de estos tres niveles de gobierno, pero no se limita a ello, porque también este tema puede abarcar aspectos relacionados con la compartición de infraestructura de los propios operadores. Puede inclusive abarcar aspectos de bienes como es el espectro radioeléctrico, que se refiere a que digamos, cómo poder potenciar, digamos, el aprovechamiento de este bien, de este recurso escaso. Tiene mucho que ver también, no solamente con aspectos exclusivamente de telecomunicaciones, sino tiene que ver también con aspectos relacionados con lo que se le llama aspectos del medio ambiente, por ejemplo, regulaciones locales tendientes a hacer más bellas nuestras comunidades. Entonces, este es un tema que obviamente puede ser abordado por mucho tiempo, y este es el primer tema. Otro tema es precisamente lo que ya se comentaba en la sesión anterior, que es el tema de las redes de nueva generación y particularmente en relación a las redes de nueva generación, los aspectos de interconexión que se van a suscitar en esas en esas redes de nueva generación. Lo que se le denomina en términos genéricos interconexión IP. Aquí hay aspectos tanto técnicos recuerden que nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones obliga a que los operadores establezcan arquitecturas abiertas de red y al mismo tiempo se requiere una coordinación entre operadores para definir los estándares. Entonces hay aspectos técnicos relacionados con esos temas, pero también hay aspectos económicos fundamentales. No debemos irnos a esquemas digamos, de bill and keep, esquemas, digamos, basados en métodos más simples para la facturación y cobranza de los servicios de interconexión. Es una pregunta. También aspectos nuevos que surgen son cómo vamos a tratar las distintas capacidades de interconexión, porque de lo que estamos hablando no es de voz, sino simplemente de una capacidad de interconexión en estas nuevas redes. Un tercer tema surge a raíz del interés de parte de AT&T en Estados Unidos de comprar a T-Mobile, la subsidiaria de Deutsche Telekom, que es el segundo y el cuarto operador más grandes, y la reacción del Departamento de Justicia de ese país adversa al señalar de que dicha concentración entre el segundo y el cuarto operador tendría efectos anticompetitivos y frenaría la innovación. Yo creo que obviamente esto ya es una posición, digamos, del gobierno de Estados Unidos sobre esta fusión. Los grupos de consumidores en ese país han reaccionado muchos con alegría, diciendo que esto es una medida que va a evitar que los precios suban, que va a evitar que se eliminen planes de negocio de menores costos, o sea, para usuarios de menores ingresos. Por otro lado, AT&T y T-Mobile han mantenido una defensa férrea de su alianza, de su fusión, sobre la base
de que esta fusión permite aprovechar mejor precisamente el espectro radioeléctrico, permite acelerar el desarrollo de las nuevas tecnologías, típicamente el Long Term Evolution, LTE, para que esté disponible en el mercado en un plazo de tiempo más breve. Digamos, en este debate es otro de los temas que a lo mejor nuestros distinguidos oradores quisieran participar. Finalmente, el cuarto tema, que de alguna manera ya se hizo una pregunta en el cambio de sesión, precisamente sobre ese tema, que es ¿cuál es el rol? ¿Tiene el rol el gobierno en una participación más activa, más allá de la compartición de infraestructura, más allá de hacer disponibles los ductos, las carreteras, las torres eléctricas, etcétera, para el despliegue de las redes de telecomunicaciones? Con este muy amplio y muy ambicioso conjunto de inquietudes, me gustaría iniciar. Yo, digamos, no nos hemos puesto de acuerdo en esto, pero simplemente por una cuestión de orden, quizás lo sugeriría arrancar con la participación del representante de Telefónica, de Miguel Calderón, y nos vamos en este orden, si les parece bien, y lo que yo sugeriría es que las intervenciones fueran de 7 minutos, y quizás para dar un poquito de tiempo al final, para dudas y preguntas. Perfecto. Bueno. Ok. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que, antes muchísimas gracias a Canietti por la invitación y la oportunidad de platicar con ustedes estos temas. A mí el primer punto que me saltó a la vista de esta presentación fue el título: Futuro del sector de telecomunicaciones en México, lo deseable versus lo realizable. Pareciera que pedimos muchas cosas que no son realizables y que nos tendríamos que conformar con lo que podría ser realizable. Y bueno, para iniciar, yo creo que siempre es bueno en estos debates hacer un juicio balanceado. Coincido con Moni de Suán y Héctor Olavarría, de que yo creo que sí se han hecho muchas cosas y es bueno mencionarlas, y me voy muy rápidamente porque tengo 7 minutos. Se han dado concesiones, ya lo dijo Héctor Olavarría, se han renovado concesiones, se instaló portabilidad numérica, de los primeros países, si no es que el primer país en Latinoamérica en tenerlo, licitación de espectro, licitaciones de fibra oscura de la CFE que nos sirven a todos, el uso libre de las frecuencias de 71 y 81 GHz. Efectivamente se han hecho muchas cosas y hay que reconocerlas en esta administración. Nosotros también, los operadores por nuestro lado, si quieres nos vamos a la siguiente, por favor. Pues bueno, hemos aprovechado y hemos utilizado estos logros del gobierno para dar mejores y mayores servicios. Por ejemplo, mencionábamos la licitación que se dio el año pasado. A un mes de que se había dado la licitación ya estábamos en la Ciudad de México instalando esos equipos y ya estábamos dando ese servicio. De un año para acá tenemos ya 400,000 usuarios en banda ancha móvil, que se dice fácil, a lo mejor suenan pocos, pero está creciendo exponencialmente. Y además las tarifas de un año para acá en lo que es banda ancha móvil, nosotros hemos medido que han bajado un promedio de 30%. También ya sacamos un piloto de LTE que lo mostramos en el Campus Party, y la idea es empezar a desarrollar muchas más tecnologías precisamente si logramos tener esos insumos que necesitamos. En lo que Telefónica lleva aquí cerca de 10 años, fue el último entrante al mercado. Ya hemos invertido 12,000 millones de dólares con los empleos y con los servicios que eso trae, incluyendo, y bueno, nos da mucho gusto vernos que entre las quejas de Profeco, entre el verificador ciudadano, entre las diferentes muestreos que se hacen, pues Telefónica ha salido, si no el mejor, uno de los mejores captados. No tenemos tantas quejas, no tenemos tantos problemas, nuestra red funciona bastante bien. Sin embargo, pues sí, desgraciadamente aquí tanto el gobernador como Héctor me echaron a perder la presentación, porque yo sí me estoy comparando y nos estamos comparando contra Brasil, ¿no? Si nos damos la siguiente, por favor.
Al inicio del 2006 estábamos prácticamente igual que en penetración. Y uso penetración porque pues, es la medida que todo el mundo utiliza. Sin embargo, en estos 5 años, Brasil, nosotros hemos crecido de manera importante, sin duda alguna, pero Brasil ha crecido de una manera impresionante. Al 100, llegamos ya, Brasil tiene una penetración del 126%, es decir, casi nos llevan 30 puntos de ventaja. Y no es para apuñalarnos, no es para, pero sí para razonar y decir, bueno, ¿qué hicieron ellos que no hicimos nosotros? O nosotros qué hicimos mal con respecto a lo que hicieron los brasileños. Y parte de la presentación es hacer este ejercicio. Lo primero que dijimos es, bueno, pues la economía brasileña crece mucho más rápida que la mexicana. Pero si nos vamos a la siguiente, también la competitividad. Aquí esta lámina a lo mejor está un poquito complicada, me voy a tardar algo. Pero básicamente lo que decimos es, Brasil ha crecido en niveles de competitividad que estaba en el lugar 72 al lugar 53. Y en el mismo periodo de tiempo, nosotros que estábamos en el lugar 52, caímos y efectivamente la semana pasada salió el último estudio del World Economic Forum y volvimos a subir al lugar 58. Sin embargo, sí hemos perdido competitividad proporcionalmente, relativamente como lo que teníamos antes. ¿Por qué? Efectivamente, como lo dijo ayer el secretario de Economía, tenemos cosas muy buenas, tenemos una macroeconomía muy buena, en educación y salud estamos también bastante bien, pero si comparamos las otras variables, en 7 variables nos vienen ganando. Y de estas variables, pues obviamente resaltamos el tema de la disponibilidad de la tecnología, que finalmente es el core de esta presentación. Y ahí, si bien nosotros tenemos más accesos de banda ancha, y es importante decirlo, la disponibilidad, la velocidad, la adecuación, la adhesión de la tecnología de los usuarios mexicanos es menor a la brasileña. Y esto es parte de lo que nos trae aquí, y esto es una responsabilidad de todos, no es nada más del gobierno, es una tarea que tenemos pendiente y es una parte, como también lo muestra el World Economic Forum, que es global, que tenemos que atender varias cosas. Seguimos rascando, bueno, ¿qué ha hecho mejor? Y lo que mencionaba el presidente Moni de Swan, efectivamente tenemos aquí, al regulador lo tenemos dividido, y a veces también entra COFECO, y a veces entra Profeco, y a veces entra la Secretaría de Hacienda. Y es muy difícil pasar una regulación, o es muy difícil cumplir, o tenemos una sobreregulación que también salió como un problema de México en el índice de la UEF. Brasil tiene uno, bueno o malo, nada más tiene uno, que es la Anatel. Y la Anatel tiene todas las facultades para poder hacer todas las cosas, y ese es el primer diferenciador grande que encontramos. Si nos vamos a la siguiente, transparencia. Aquí hablábamos de certidumbre jurídica, y con lo que me salí es de que lo que necesitamos es certidumbre jurídica. La certidumbre jurídica se logra con la transparencia, que a los inversionistas no nos agarren desprevenidos. Y desgraciadamente en muchas decisiones importantes nos ha faltado mucha transparencia. La licitación, la determinación de los costos de interconexión, etcétera. Aquí puse algunos ejemplos de varios países, está el de Anatel, está el de Colombia, está el de Perú, está el de Chile, donde todos ellos en su página web tienen todo el historial de todas las pláticas. ¿Qué quería saber sobre cómo se iba a licitar, sobre el modelo de costos, sobre la discusión, etcétera? Todas las discusiones son abiertas, todos los argumentos están ahí. No es de quién es más fuerte, más grandote, es de cuál es el mejor argumento técnico, cuál es la mejor solución para el país. Y creo que aquí sería un tema que también podríamos trabajar. El espectro, que ya habló Moni de Swan, no me voy a ir muy lejos, pero obviamente todos necesitamos más espectro. Brasil ha licitado más espectro que México, sin embargo Brasil tiene un problema de que tiene más usuarios por megahertz que nosotros. Brasil ya está trabajando en la licitación de 2.5 y en la de 700 megahertz. Y competencia, también habíamos hablado, primero, pues Brasil está completamente abierta a la inversión extranjera, más aún la semana pasada le permitieron a Telmex, a América Móvil, el adquirir a televisión de paga,
Hoy ya una empresa internacional puede, un 100% puede tener televisión de paga. El índice aquí es, los índices de, aquí me vas a ayudar, Rafael Hirschman, perdón, donde pues obviamente México está en unos niveles elevadísimos y si bien ahí vemos una línea que va bajando, que es la de la telefonía fija, por lo que decía Héctor Olavarría, en telefonía móvil estamos muy mal, estamos muy por encima y ese índice no ha bajado sustancialmente. También vi el reporte de Anatel y hay una preocupación particular por darle seguimiento a estos índices y por darle seguimiento a la competencia. Recordemos que Anatel no adjudicó un monopolio a un solo jugador, sino que rompió la empresa y la vendió a diferentes operadores. Pero no obstante eso, ¿no? La anterior, por favor, todavía. La anterior. Esa. La de competencia, por favor. No obstante eso, sigue un seguimiento puntual de cómo va mejorando el mercado para cada uno de los mercados y sigue poniendo y sí pone medidas para promover la competencia. Y lo último, la interconexión, que ha sido un tema bastante debatido, no es el tema de esta mesa, pero estaba obligado a ponerlo. La siguiente, ahora sí. Bueno, Brasil tiene uno de los índices, una de las tasas de interconexión más altas, como 8 veces más alta de lo que acaban de decidir para México. Y les recomiendo en la última revista de política digital, les recomiendo los artículos que ahí vienen en pro y en contra. Pero Anatel dijo, oye, a nosotros nos interesa la penetración, la cobertura social en lugares y reconocemos que muchísimos de los clientes, como aquí en México, el 30% de nuestros clientes en nuestro lugar, no generan llamadas, reciben llamadas. Y a esos clientes, si no hay una forma de hacerlos económicamente viables, pues esos clientes no van a ser atendidos por las empresas y no vamos a lograr la inversión en las zonas donde viven esos clientes. ¿Y por qué es importante lograr esa penetración? Si nos vamos a la siguiente, ahora sí. Pues porque para mucha gente el teléfono móvil, más que un aparato de telecomunicación, es la manera de ganarse la vida. En el campo, en las zonas suburbanas, la gente utiliza su celular para conocer el precio del maíz, el precio del frijol, para reportar a alguien que está enfermo, etcétera, etcétera. Hay un estudio muy interesante del Economist del año pasado, donde una de las personas dice, oye, el celular es como mi vaca, es como mi vaca, con eso yo vivo, con eso yo lo necesito. Ya vamos muy justos. 10 segundos. Ahora, si bien todo esto es bastante complejo, pues lo que viene adelante es mucho más complejo, porque el futuro son los datos y las aplicaciones. Y si en este mundo de la voz fue complicado, aquí vamos a tener muchos más actores. Me voy a la siguiente rápidamente. El ADN, en la Agenda Digital Nacional que hemos presentado, es exactamente un plan para ponernos de acuerdo en qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Por eso es importante para esta nueva fase. Este no es algo de los gobiernos, es algo que nos involucra a todos, gobierno, empresas, sociedad, instituciones. Y yo creo que como final hay que buscar que lo deseable, no hay que comparar qué es lo deseable contra lo realizable, sino cómo le hacemos para que lo deseable sea realizable. Gracias. Gustavo, por favor. O ya, con ese, está perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la Canieti por la invitación y a los panelistas tan distinguidos que me acompañan el día de hoy, todos viejos conocidos de muchos años. Bueno, nosotros traíamos una presentación un poquito diferente, ya se habían tocado algunos de los puntos. Sí me gustaría tocar sobre algunos de los puntos que el doctor del Villar decía, pero déjenme empezar con mi primera parte, que es, si nos vamos a la siguiente, que es básicamente el estado de Nextel de México hoy. Estamos muy contentos, estamos cumpliendo ya
13 años de operación en México, en los cuales hemos invertido arriba de 5,000 millones de dólares. Hemos generado 5,000 empleos, tenemos 3,5 millones de usuarios, cubrimos el 85% del PIB. Pero lo que es importante destacar es que hace 13 años básicamente no existíamos. Éramos una empresa muy pequeña y las políticas procompetitivas a lo largo de los años han permitido que nuevas empresas, como fue el caso de Nextel, crecieran a ser hoy una de las segunda o tercera empresa de telecomunicaciones del país. Estamos cabeza con cabeza en cuanto a ingresos con Telefónica un año. Los últimos 2 años ellos han tenido un poquito más que nosotros. Entonces seríamos la tercera. Pero nos da mucha felicidad. Somos una empresa especializada en el mercado latinoamericano, aunque cotizamos en la Bolsa de Valores norteamericana, somos una Fortune 500. Únicamente operamos en América Latina, entonces nos da una perspectiva regional muy particular. Creemos, para seguir con un poco el orden de las preguntas, creemos que hay que seguir invirtiendo en México. Creemos que el futuro de las telecomunicaciones es muy bueno. Como bien decía Miguel hace unos minutos, el futuro en las aplicaciones, en las necesidades de banda ancha, en la transformación de teléfonos a dispositivos, a la integración de dispositivos hacen más importante cada día el sector. Citaba también a Jeffrey Sachs muy apropiadamente. Es una herramienta de desarrollo indispensable y en México todavía seguimos abajo, tenemos baja penetración, tenemos altas concentraciones. Entonces nos gustaría ver que seguimos adelante. El año pasado la licitación de espectro, si vamos a la siguiente tabla, gracias. Nextel resultó ganador de una posición de espectro que nos permite lanzar servicios que actualmente no teníamos, como es el servicio de banda ancha. Nos va a permitir migrar a tercera y cuarta generación. Vamos a invertir 18,000 millones de pesos, de los cuales una parte sustancial ya se empezó a invertir con el desarrollo de la red. Y pues estamos conscientes de que el espectro sigue siendo algo importantísimo para el futuro, pero el espectro no es todo, hay que tener habilidad de negocios y hay que invertir de manera importante. Y en el caso de Nextel lo vamos a seguir haciendo. Y si nos vamos a la siguiente, ya me quitaron el reloj, entonces ya no sé cuánto me voy a tardar. Pero, ¿no? En relación a las preguntas específicas que tenemos hace un momento, nosotros creemos que sí es el momento para hablar de más infraestructura, de liberar bienes del Estado que están ociosos a favor de esta infraestructura que vamos a necesitar en los próximos años, que se licite más fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, que haya nuevas licitaciones de espectro, se licite lo que falta del espectro, que se reorganicen las bandas que se tienen que organizar y se siga adelante con eso. La reducción de las tarifas de terminación fue un paso también muy importante para hacer más accesible al consumidor desde el punto de vista de Nextel. Estas acciones, la licitación, la reducción de tarifas, ha generado un dinamismo competitivo que ya empiezan a sentir los consumidores en su bolsillo y una explosión de nuevos servicios hacia adelante. ¿Qué hay que seguir haciendo? Además de licitar más espectros, sí hay un fenómeno, siempre ha habido un fenómeno de doble ventanilla desde que se creó la COFETEL. Hay que seguir trabajando en el marco jurídico para eliminarlo. Hay que tomar medidas que favorezcan la compartición de infraestructuras, soporte, torros, ductos, fibra oscura. En muchos países se hace. En México, si vamos a la siguiente, en México consideramos que hay que seguirlo haciendo y donde no se haga, tal vez darle las herramientas al regulador para entrar y hacerlo y dejar de ver la infraestructura como una ventaja competitiva y verla como una herramienta del desarrollo de redes. Cuando hablamos de compartición de infraestructura, pues no decimos que se regalen ni que se force, sino que simplemente se haga un sistema donde sea más eficiente compartir infraestructura. Hay mucha infraestructura ociosa en el mercado y creo que muchos estaríamos dispuestos a pagar por ella para tener acceso a la misma, porque, repito, México sigue muy abajo en temas de competitividad, sigue muy abajo en temas de penetración y sigue teniendo un dividendo digital importante. Con relación a algunas de las preguntas que hacía Rafael, a mí el tema de AT&T y T-Mobile me gusta mucho. Tuve oportunidad de estudiar temas parecidos en un pasado. Al final del día, el tamaño de una empresa no es su problema, sino las prácticas.
en Estados Unidos muchos sentíamos que la regla del bigness rule, es decir, que una empresa era mala únicamente por su tamaño, había quedado superada. Ahorita viene esta nueva prueba, vamos a ver si es cierto o no. Pero al final del día el tema es cuáles son las prácticas de las empresas. Y voy a tocar ahorita un tema que mencionaba Moni de Swan para terminar, el comisionado presidente, que es la concentración de una empresa de telecomunicaciones hoy en día no se puede ver únicamente por su concentración económica, su concentración de espectro o su concentración de mercado. Se tiene que ver por sus prácticas, pero también se tiene que ver por su influencia en otros aspectos sociales de la vida nacional. Y en este caso en particular la propiedad cruzada de los medios, que era tradicionalmente el que si un radiodifusor podía tener un periódico en la misma zona geográfica, o si una persona que tenía televisión podía tener más de un canal, o un periódico en la misma zona geográfica, o hasta qué porcentaje. Conforme los medios tradicionales entran también al fenómeno de la convergencia y la integración vertical, y las telecomunicaciones se convierten en sí en un medio, y si no, para ejemplo, un botón, probablemente muchos recibieron llamadas de publicidad del quinto informe de gobierno en su teléfono celular. Ciertamente es un medio de difusión, es un medio que recibe mensajes, es un medio donde las empresas de telecomunicaciones van a poder y dar acceso a contenidos a través de dispositivos como las tabletas. Entonces creo que en México hay que tener una discusión que nunca se ha tenido por razones políticas y de poderes fácticos sobre la propiedad cruzada de los medios, su estatus actual y su estatus a partir de las telecomunicaciones y la integración vertical, porque no es nada más el tamaño del mercado, sino las prácticas y cómo esas prácticas inciden ya más allá de las telecomunicaciones. Y con eso creo que estuve casi a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Rolando, si eres tan amable. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y aquí siguiendo un poco los lineamientos que ya expuso Rafael, yo lo que quiero compartir con ustedes son algunos mensajes alrededor del tema de cuál debería de ser el rol del Estado ampliado en algunos temas que son muy críticos en nuestro mercado de telecomunicaciones, y también si quieren al final puedo hacer algunos comentarios referentes al tema de AT&T y de T-Mobile. Si vamos a revisar un poco qué es lo logrado en los últimos años en nuestro mercado de telecomunicaciones, a mí me gustaría, hay muchas cosas como ya fueron aquí puntualizadas principalmente por el subsecretario, pero a mí me gustaría hacer énfasis en dos temas. Yo creo que en los últimos 10 años, y es una cosa que yo quiero destacar, es la primera vez, y ya lo dijo Santiago, vemos una alineación de las autoridades regulatorias. Es un hecho que no habíamos visto en mucho tiempo. Yo tengo un poco más de 13 años de estar participando activamente en el mercado y en temas regulatorios, y hace mucho tiempo que no veíamos esta alineación, ¿verdad?, de una COFETEL, ¿verdad?, con una subsecretaría y un subsecretario de telecomunicaciones junto con COFECO, ¿verdad?, o sea, todos los organismos alrededor. Yo creo que ese es un gran logro y eso se nota y se siente, ¿verdad?, en el impulso que le están queriendo dar al modernizar los marcos regulatorios. Segundo tema que a mí me gustaría resaltar como uno de los grandes logros, y yo lo veo también dentro de los últimos 10 años, yo creo que es uno de los temas muy relevantes, y quiero hacer referencia a una resolución de la Suprema Corte de Justicia, de la jurisprudencia dictada por este órgano referente a la no suspensión de resoluciones de interconexión de las autoridades regulatorias. Esto yo creo que es un parteaguas en lo que estamos viviendo en nuestro ámbito regulatorio. Obviamente tiene muchas implicaciones. El que no haya suspensión implica, ¿verdad?, que las resoluciones emitidas por las autoridades van a quedar en aplicación, ¿verdad?, mientras se dirimen cualquier tipo de impugnaciones, ¿verdad?, en los tribunales. Esto requiere del Estado un rol de mucha responsabilidad, por supuesto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo lo que esto significa es una enorme oportunidad para poder manejar y movernos más hacia lo que ya decía Santiago Gutiérrez, ¿verdad? Necesitamos más acuerdos, necesitamos más pactos. Esta situación nos está poniendo en una situación ideal, ¿verdad?, para que pueda haber un gran pacto de toda la industria, ¿verdad?,
bajar y reducir el número de impugnaciones, de amparos, de litigios, ¿verdad? Y poder realmente toda la industria como un todo, ¿verdad? Poder llegar a convergir en tarifas que sean competitivas y finalmente de beneficio para el usuario final. Aquí veo un rol muy importante, no nada más de los operadores que formamos parte de la industria, veo un rol y una responsabilidad muy importante de las asociaciones como Canieti, ¿verdad?, en ayudarnos a coordinar, y veo un rol fundamental en las autoridades, que deben de ser los que convoquen y los que hagan la mediación en este proceso de armar un pacto, ¿verdad? Déjenme pasar ahora a también hablar un poco de lo pendiente y lo no resuelto. Aquí quiero hacer énfasis básicamente en un solo tema, que yo creo que es crucial y fundamental, y ya se ha hablado mucho en este foro, que es la banda ancha, que es la penetración que tenemos en el mercado mexicano. Y yo creo que aquí, cuando hablamos de penetración, debemos de tener siempre las miras muy altas, ¿verdad? No compararnos con los mercados que van más retrasados, tenemos que compararnos con los mercados que van más adelantados, ¿verdad? En particular, puedo hacer referencia, todo el mundo conoce la información estadística muy confiable, ¿verdad?, de la OCDE, ¿verdad?, donde vemos que México, participando dentro de este grupo de 28 o 30 países, está básicamente en el último o penúltimo lugar en la penetración de banda ancha, tanto fija como en la banda ancha inalámbrica, ¿verdad? Banda ancha fija, ya vimos, tenemos una penetración aproximadamente del 10–11%, el promedio de todos los países que pertenecen a la OCDE, ¿verdad?, está en niveles de 25%, los que están liderando esto, ¿verdad?, están ya en niveles de 40 y 50%, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que fijar nuestras miras, ¿verdad? Tenemos 10% nosotros, teníamos un objetivo, ¿verdad?, como nación, como economía, como parte del trabajo del sexenio, de alcanzar una penetración de 22% al final de este sexenio. Estamos todavía muy lejos. Aunado a esto, lo que quiero es resaltar la importancia y la relevancia de lo que es la banda ancha. Y seguramente esto, a lo mejor aquí hay un rol del Estado en entender lo relevante, lo indispensable y lo importante que se está volviendo la banda ancha. La banda ancha lo tenemos que entender como un elemento fundamental en el desarrollo económico de nuestro país. Lo tenemos que entender como un habilitador del conocimiento. Lo tenemos que entender como un habilitador de contenido. Lo tenemos que entender, se está volviendo como un elemento como el agua y la electricidad, donde tiene que ser un elemento con ubicuidad, que esté en acceso para todo el mundo. ¿Qué es lo que vemos en nuestro país? Desde mi perspectiva, vemos que tenemos competencia en el mundo de las telecomunicaciones, pero no tenemos la suficiente intensidad de competencia. Tenemos que incrementar la competencia y que nos pueda llegar a garantizar, ¿verdad?, el que pueda haber un acceso abierto para todo el mundo a la banda ancha. Aquí hay muchas formas de enfrentar esto, ¿verdad? Hemos discutido y analizado ya por muchos años, los últimos 12 por lo menos, ¿verdad?, soluciones como regulación alrededor de los MVNOs, ¿verdad?, que no es otra cosa más que los operadores virtuales móviles, ¿verdad?, o la desagregación del bucle local, ¿verdad?, que le permita a otras empresas que especializadas o de segmentos, ¿verdad?, poder también tener disponibilidad y poder promover la cobertura, ¿verdad?, y la expansión de las redes de banda ancha inalámbrica. Otro concepto es el concepto del consorcio, que está ahora de moda, es una compartición, ¿verdad?, compartición de elementos fundamentales y escasos, como es el espectro, ¿verdad?, y lo cual también puede llevar, ¿verdad?, a optimizar a gran escala, ¿verdad?, una red nacional con ubicuidad que pudiera garantizar el acceso a 20 o a 30 millones adicionales de cuentas de banda ancha inalámbrica. Hay países que están enfrentando este tipo de retos. Vemos recientemente el fenómeno y el proyecto de Australia, ¿verdad?, donde ya la autoridad y el gobierno, con un rol muy decidido, invirtiendo 39,000 millones de dólares, está garantizando una conexión de 100 megabits a todos y cada uno de los ciudadanos de ese país. No estamos en la posición de Australia,
No vamos a hacer eso con fibra óptica, pero sí tenemos la oportunidad de hacerlo en forma inalámbrica. Básicamente, estos son los temas fundamentales, Rafa. Un último comentario nada más, el tema de AT&T T-Mobile, que también te interesaba conocer. Nada más hago una aclaración, AT&T ya no es un socio de Alestra, sin embargo AT&T es un cliente muy importante de nosotros y merece todo mi respeto. Pero independientemente de esto, yo lo que me trae a colación, lo que estamos viendo y observando en el mercado americano sobre AT&T y T-Mobile es una lección que ojalá podamos entender y podamos adoptar aquí. La lección es la autoridad en el mercado americano está privilegiando la competencia, la variable o el factor competencia sobre cualquier otro tema, sobre el tema de regulación, sobre el tema de tecnología, sobre el tema de intereses particulares, ¿verdad?, de empresas, independientemente del tamaño. Eso es lo que está dejando, desde mi punto de vista, para nosotros, como lección, ¿verdad?, este ejercicio de AT&T y T-Mobile. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando. La representante de Axtel, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Ya había preparado un formato de presentación un poquito distinto, pero creo que muchos de los puntos que han expuesto mis compañeros panelistas han estado reconociendo las labores o las acciones que se han realizado en los últimos meses, como por ejemplo los criterios de la Suprema Corte de Justicia en materia de interconexión, el establecimiento yo lo reconozco como un establecimiento en la apertura a los modelos de costos de la interconexión que está realizando Cofetel, está publicando los modelos de costos de interconexión, y eso al final de cuentas es positivo. Entonces, para tratar de ahorrarnos un poquito de tiempo, me voy a ir a la parte de los temas que sí son, de alguna manera, temas pendientes del sector, que desde nuestro punto de vista tienen que trabajarse. Y para nosotros el primer punto es el tema del respeto al Estado de Derecho. Evidentemente hemos pasado por una serie de circunstancias, en el caso de Axtel, así como otros concesionarios, relativas a acciones que se han cometido, que han impedido el buen actuar y la buena operación de las empresas, que necesitan ser reguladas a través de la coordinación y la mejora de los procesos entre las autoridades. Si bien es cierto que actualmente existe, como lo mencionó Santiago hace un momento, una alineación entre las autoridades regulatorias como la Secretaría y la Cofetel, sí sentimos que este es un tema que se tiene que trabajar y sí tienen que existir los elementos suficientes para que este tipo de prácticas desaparezcan, que la aplicación de la ley sea de manera expedita y que no pasen muchos años antes de que veamos resultados en el mercado. A final de cuentas, el hecho de que no se aplique afecta a todos los competidores y a los usuarios. También sentimos que hay una necesidad de mayor coordinación desde el punto de vista de la autoridad regulatoria en telecomunicaciones con la autoridad regulatoria en materia de competencia, para hacer valer todos estos planes y proyectos que se están de alguna manera ahora gestando. Esta semana se anunciaba el tema de la regulación en materia de enlaces, que es un avance, pero también hace falta otro tipo de regulaciones en este sentido, que nos permitan a los operadores poder competir y no tener el fantasma de situaciones de mercado por distorsiones generadas en las tarifas de interconexión o en otro tipo de conceptos que a final de cuentas limiten la posibilidad de los usuarios de conseguir mejores ofertas. Nadie puede estar por encima de la ley. Otro tema importante es, como mencionaron algunos de mis compañeros, el tema del acceso a los servicios en condiciones razonables, como quien dice la convergencia. Ya estamos en una situación en donde a través de los servicios de banda ancha es posible ofrecer infinidad de servicios como la telefonía, ahora hasta televisión vía IP. Recientemente, esta semana también se anunció un sistema para poder accesar a contenido audiovisual que permitirá a los usuarios tener otras opciones de entretenimiento.
Pero es muy importante señalar que para que todo esto pueda tener capacidad de los usuarios y de las redes, de poder entregar a los usuarios el ancho de banda suficiente para poder operar estos servicios, en donde cobra, como mencionaba Rolando hace un momento, un grado de importancia el factor que el gobierno dedique también a promover este tipo de infraestructura, los apoyos, mayores espectros, mayor dimensión en infraestructura de cableados, hay mucha infraestructura instalada el gobierno federal que podría ser utilizada, y no decimos que sea gratis, simplemente que se pueda abrir para que los concesionarios podamos tener acceso a este tema, por ejemplo, los postes de Comisión Federal de Electricidad, los derechos de ductos, regulaciones estatales y locales para permitir o hacer más fácil el despliegue de fibra óptica en las ciudades, la posibilidad de usar instalaciones del gobierno para la instalación de torres y utilizar espectro para poder conectar a los clientes, es una alternativa. Otro tema importante es el de nuevos esquemas de interconexión que Rafa nos preguntaba hace un momento, situaciones de pago, por ejemplo, como el bill and keep entre todas las redes, si los tráficos están de alguna manera balanceados, tendría que haber un mecanismo que evitara que la tarifa de interconexión se volviera un freno para que los usuarios usaran los servicios y se convirtiera más bien en un mecanismo simplemente de la recuperación de los costos necesarios para prestar el mismo, y al mismo tiempo fomentar que las ofertas de servicio que le damos a los clientes estén orientadas a la utilización de los mismos, que no inhibamos el uso de los servicios de telecomunicaciones para los usuarios. Consideramos que las empresas, al final del día, nosotros, los concesionarios, nuestro tema fundamental de sustento viene de la oferta que les hacemos a los clientes y no finalmente de mecanismos que empujen o que hagan que los recursos de las empresas vengan a través de las tarifas de interconexión. ¿Por qué? Porque este mecanismo lo que va a empujar es el que podamos voltear a ver otro tipo de infraestructura, reiterando el tema de banda ancha, en el que los usuarios puedan tener más recursos para comprar servicios de banda ancha, en el que nos enfoquemos a desarrollar este tipo de infraestructura que siempre nos ha limitado en cuanto a las capacidades que tiene el país para desarrollo, así como la electricidad y el agua que se mencionaba son recursos esenciales. Pues yo también coincidimos en el hecho de que la banda ancha es un recurso o una necesidad nacional que debemos impulsar y que como consecuencia de ello debemos de procurar una serie de políticas que empujen precisamente el acercar esa banda ancha a través de hacia los usuarios a través de mecanismos de incentivos que pudiera generar el gobierno que no fueran onerosos o que representen cargas financieras para el gobierno, ni mucho menos para el mismo público usuario, como sucedió con otro tipo de infraestructura. Y quizá para concluir, yo diría que los temas importantes son, como mencionamos, el respeto al Estado de Derecho. Hay que establecer los mecanismos que garanticen que la sana competencia, que la interconexión debe promover la utilización de los servicios y debemos de buscar esquemas de interconexión más eficientes, como el bill and keep o el cobro por uso de infraestructura o de capacidad, que las empresas nos debemos de basar o de sustentar a partir de las ofertas que hacemos a los usuarios y no necesariamente de los insumos que recibimos de la interconexión, y necesitamos desplegar una infraestructura de banda ancha para el país. Pues muchas gracias. Voy a hacer unos pequeños comentarios a lo que escuché y abriré inmediatamente el piso, ¿no? Miguel Calderón enfatizó, digamos, dos aspectos, ¿no?, que nos siguen retrasando en comparación con países como Brasil. Uno fue el tema de la doble ventanilla,
comparándolo con Anatel, que tiene una sola ventanilla y que resuelve todo. Nosotros tenemos 2 y quizás triple ventanilla si incluimos a la Comisión de Competencia, y a la Profeco, bueno, sería una 4ª ventanilla. El tema de transparencia también fue crítico, Miguel, en decir que la transparencia no estamos donde debemos estar. Mencionó el tema de los costos de interconexión, comentó que en las páginas de internet de la Anatel pues hay una amplia información disponible. Aquí el único comentario que yo me permitiría hacer es que por lo menos en lo que se refiere a los modelos de costos de interconexión para las redes de telefonía móvil, estos ya se hicieron públicos desde la época que yo estaba en la COFETEL a principios de año, y los principios bajo los cuales se van a resolver los desacuerdos de interconexión fue un proceso que llevó 2 consultas públicas en la propia COFETEL y un proceso de consulta pública formal ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que terminó también a principios de este año. Y sin embargo, considero que estas 2 preocupaciones son fundamentales para avanzar en la efectividad de las autoridades, así como el acelerar las licitaciones del espectro radioeléctrico. Gustavo Cantú hizo énfasis en ya más concretamente en el tema de la compartición de infraestructura, señalando la importancia que tiene para el despliegue, no solamente porque ya se comprometieron tienen inversiones de 19,000 millones de pesos a partir del espectro que obtuvieron en la licitación de 1.7, pero comentó, puso dos puntos ahí. Uno es que obviamente los operadores no están pensando que el acceso a esta infraestructura debe ser gratis, sino que debe de cobrarse, entiendo, a un precio adecuado, a un precio justo. Estas últimas son mis palabras, y también señaló que no se debe de forzar, pero sí recalcó que es fundamental incrementar la eficiencia en el uso de la infraestructura existente. Y yo creo que este es un punto central. Este es un punto porque siendo un país, digamos, y ante las dificultades para hacerse llegar de recursos de los operadores en un entorno financiero mundial incierto, ciertamente el tema del mejor aprovechamiento de esta infraestructura se vuelve absolutamente central. Finalmente, en relación a los temas de concentración, señaló que no debe uno ver estos temas de concentración estrictamente bajo una perspectiva del tamaño de los que se concentran, sino desde la perspectiva de una convergencia, una integración vertical, y ahí cuestionó y propuso evaluar las restricciones que existen, dada la convergencia que existe entre los medios y las redes de telecomunicaciones. Rolando Subirán no solamente aplaudió la alineación entre las autoridades, que de alguna manera nos lleva al tema de la doble y triple ventanilla que ya había dicho Miguel Calderón, sino hizo hincapié en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y yo me permitiría decir que haría, no solamente adoptaría esa postura de Rolando, sino que el rol tan fundamental que ha jugado y que va a seguir jugando nuestro Poder Judicial en el desarrollo del sector. Y él puso como ejemplo la resolución de mayo de este año, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las resoluciones de interconexión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones no pueden suspenderse. En efecto, coincido, es una decisión fundamental, pero es una decisión, yo diría nada más que
que es parte de un proceso de decisión en el Poder Judicial y que va con una importancia creciente hacia adelante. Luego, inmediatamente brincó a señalar lo que pues muchos compartimos desde hace mucho tiempo, que la banda ancha no es un servicio como cualquier otro, sino es un servicio equiparable a lo que fue el acceso a agua, el acceso a la luz de las personas. Y que desde esa óptica es como se debe de medir la política pública de promoción de la banda ancha, habiendo criticado en el hecho de que no estamos ni remotamente cercanos a los objetivos que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo, de una penetración del 22%, sino que estamos en un nivel de 10%. Ahora, de ahí hizo una alusión a aspectos centrales de la compartición de infraestructura, es decir, políticas de promoción de la banda ancha como o del acceso en general a servicios de telecomunicaciones, como es la desagregación del bucle local o los Mobile Virtual Network Operators, que son operadores que precisamente, pues, digamos, estos que utilizan esta infraestructura de los operadores existentes bajo reglas establecidas para precisamente dar una mayor competencia, y aquí enfatizó la falta de intensidad en la competencia, y eso también lo hizo esa afirmación en relación también a la fusión o a la pretendida fusión entre AT&T y T-Mobile en Estados Unidos. Hermilo Vázquez se concentró más en un pilar fundamental, que es el Estado de Derecho. Y desarrolló a partir de esa concepción del Estado de Derecho la política de desarrollo del sector de las telecomunicaciones, que a partir de esto no solamente se enfatizó en aspectos relacionados con la materia de interconexión, sino también llegó a establecer la relación que existen en el acceso, y esto es un tema recurrente de los 4 oradores, de que es el acceso a estos servicios por parte de los distintos operadores, o sea, el tema fundamental de interconexión. Se pronunció a favor de un esquema que encamine, y esto entiendo que es aplicable a las redes de nueva generación, a las redes IP, a un esquema de bill and keep, a un esquema en donde las reglas, la interconexión entre los operadores, digamos, sería un medio para facilitar la competencia, y los esquemas comerciales de los operadores se enfocarían en atraer a los clientes. Dicho, digamos, este resumen, yo en este momento me gustaría abrir el piso a dudas, preguntas, a comentarios adicionales. Bueno. Solo una réplica, mi querido Rafa. Tanto los lineamientos como el modelo se publicaron después de que se dieron a conocer las tarifas, y no creo que eso sea un buen ejercicio de transparencia, y si quieres luego lo hablamos para no detener aquí las preguntas. Sí, yo creo que todo el mundo está hambriento. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, con esto terminamos. Muchas gracias. Vamos a dar un reconocimiento a nuestros ponentes y a nuestro moderador, y como todos andamos un poco hambrientos, vamos a la comida, que es aquí en el Salón Continuo, donde, un segundito por favor, ya está dándolos. Okay. Sí. Nada más quisiera enfatizar, Rafael, magistral moderación.
Muchas gracias. Señores panelistas, no pude más que pensar, viendo sus presentaciones, que 15 años de competencia no han pasado en balde. La precisión y la importancia de los puntos y la actitud con la que los abordaron me impresionó y los felicito. Muchísimas gracias por su participación.